pasado sábado en la mañana, yo veo esta primera plana y dije, me asusté. Yo dije, ¿qué cosa es esto? Ajá. Y rápidamente pues le envié el screenshot a Juan Carlos Matos y hablamos unos minutitos. Tuvimos una conversación bien interesante y qué bueno, ¿verdad? Que Dios le da a uno equipos de trabajo que coinciden o que coincidimos en muchos de los puntos. No coincidimos en todo, pero eso es lo que enriquece el programa. Hay cosas que yo no veo que mi compañero Fernán las ve, que Moray Moyola las ve y las trae. Y este trío, pues, se convierte en eso, en un complemento, ¿verdad? En puntos principales, podemos poner sobre la mesa puntos de preocupación que realmente yo creo que los debemos ver. Luego de esa, ¿verdad? De esa conversación, y yo vi la primera plana que el Nuevo Día saca, tú te haces varias preguntas, ¿no? ¿Por qué la prensa tiene primero información de contenido de enmiendas o proyectos sustitutivos que una porción importante de líderes cristianos que son activos y que forman parte del proceso de lucha? Te haces esa pregunta. ¿Por qué a ellos no les llega ese tipo de información? Yo escribí lo siguiente en un chat, y es mi posición esta mañana, en un chat de líderes, escribí lo siguiente y lo hago público en esta hora. Es algo sencillo, pero es el sentir de este servidor de ustedes. Cuando vi la primera plana del Nuevo Día, que decía, se trabaja en una enmienda, más o menos, no sé si la puedes leer textualmente, cómo fue la primera plana, Fernández, del Nuevo Día, para que el público que no la vio, por lo menos entienda o vea qué es lo que publica el periódico El Nuevo Día en su primera plana, periódico que fue un bastión de ataque con columnas señalando a la iglesia como el lugar donde se realizan las terapias de conversión. Esa primera plana del pasado sábado dice, tras 2 días de vistas públicas, acuerdan cambio al proyecto de terapias de conversión. La prohibición de esta práctica en Puerto Rico sería aprobada en el Senado con una enmienda para dejar claro que no aplica a entidades religiosas. Wow. Cuando yo leí eso dije, pero ¿y esto? ¿Por qué eximir a las iglesias, que es un lugar donde no se practican terapias de conversión? Sí. O sea, ¿cómo tú eximes algo o un lugar o un ente donde no se practican? Claro, porque hay que eximirlas en una enmienda. Sí, sería una admisión por parte de la iglesia de que en efecto proveemos o ¿verdad? Ofrecemos terapias de conversión, cosa que no existe, ¿no? Totalmente. ¿A quién se le ocurre una cosa como esta, no? Totalmente. Compartí esto en un chat de líderes y más o menos dice así: adelanto que como medio estaré en contra del sustitutivo, ¿verdad? Proyecto sustitutivo al 184, porque considero que una enmienda para eximir a la iglesia de las mal llamadas terapias reparativas o terapias de conversión es una admisión de que se practican. Toda la campaña de medios de Vargas Vidot, la comunidad LGBTQ+, El Nuevo Día, Guapa, Vocero, Metro, analistas políticos, etcétera, etcétera, ha radicado en que el lugar donde se practican es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo, sí. Lo que parece una movida para salvar a la iglesia es una movida para enterrar a la iglesia ante la opinión pública. El análisis será que la iglesia utiliza su influencia política para protegerse y tener carta blanca para seguir abusando. La estrategia es tan errada que deja en la estocada a los padres que quedan con sus manos atadas de buscarle ayuda a sus hijos con disforia de género u orientación sexual, so pena de maltrato y máxime, se me fue aquí exactamente por alguna razón lo que estaba leyendo, qué manera interesante. Déjame buscar por aquí, ¿dónde fue que lo publiqué? Necesito conseguir el resto porque es que lo quiero leer textualmente como lo puse. Vamos a volverlo a buscar por aquí porque me brincó de alguna manera la lectura que estaba haciendo. Aquí llego. ¿Dónde fue que me quedé? La estrategia es tan errada que deja en la estocada a los padres que quedan con sus manos atadas de buscarle ayuda a sus hijos con disforia de género u orientación sexual, so pena de maltrato y máxime sin poder acudir a un profesional de la salud que podría perder su licencia si presta servicio a esos fines. El proyecto sustitutivo provoca más daño a la imagen de la iglesia
que el 184 como está ahora. En mi opinión, la estrategia es errada, no adelanta nada, hace más daño y provocaría un daño irreparable de imagen pública para la iglesia y deja abandonados a su suerte a los profesionales cristianos y a los padres. Hablo en mi carácter personal, imposible de respaldar el sustitutivo. Esa es mi posición, ¿verdad? Y como representante de esta emisora, pues sostengo que esa va a ser la posición de esta emisora, porque no sé qué ustedes piensan, ustedes ya vieron la primera plana. ¿Por qué hay que sacar a la iglesia? Sí, o sea, y dejar lo demás. ¿Y de dónde surge la idea? ¿Alguien sabe? ¿Por qué sacar la idea? ¿Quién origina? Ajá. Yo tengo idea porque me comparten directamente de donde se originan las ideas. Por deferencia y por respeto, claro. No voy a mencionar ningún nombre. ¿Pero es un grupo, es una persona? Es más de una persona. No es un grupo grande, pero es más de una persona. Y para mí, de este proyecto, hacer una enmienda para sacar a la iglesia como si tú la estuvieras salvando, tú la estás enterrando. Porque es una admisión implícita. Claro. Por eso no es un ups. ¿Ah? Eso no es un ups. Yo creo que lo es. Yo creo que no han visto que es una admisión implícita. ¿Tú crees que no lo han visto? Yo creo que no lo han visto porque por lo menos algunas de las personas que conozco son creyentes para mí de un testimonio tremendo. Yo no puedo cuestionar su servicio a Cristo, su amor por Cristo, ni nada que se parezca. O sea, yo personalmente no puedo cuestionar eso, bajo ningún concepto. Digo yo, o sea... Pero todos cometemos errores, ¿no? Y a veces uno ve la cosa con una lupa y es la lupa equivocada. A mí me ha pasado infinidad de veces, me ha pasado muchas veces. Yo tampoco lo puedo cuestionar, pero cuando yo vi esta primera plana fue lo primero que pensé. Y si hay unas cuantas mentes ahí pensantes, sobre todo si son del círculo de fe, a mí no me cabe en la cabeza que alguien no haya dicho, pero mira cómo vamos a hacer eso. O sea, oye, pero es que eso se cae de la mata. Pero cuando tú dices un ups, es que a alguien se le pasó o que diga ups, no me di cuenta. Ah, mira, es verdad. No podemos poner ahí esa enmienda porque eso es una admisión de que nosotros ofrecemos las terapias de conversión. Caramba, eso es una cosa bastante lógica. Fue lo primero que me llevó a la cabeza. A este humilde servidor le llegó a la cabeza de manera, o sea, no tuve que pensar mucho. ¿Sí? Es que nadie tira una idea así sin haberlo consultado, pienso yo, ¿verdad? Que debe haber un grupo que entonces en el grupo fue el ups. Yo creo... en la suma y en la resta política, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó en este caso, pero en la suma y en la resta política, algunos piensan, ese no es mi pensamiento. Claro. Que ceder unas cosas para ganar otras es la forma de hacerlo. Hay momentos particulares y el 184 es uno donde tú no puedes ceder nada. Esa es mi opinión, porque los 3 puntos fundamentales es que se señaló a la iglesia como el lugar predilecto y usual de las terapias de conversión a la saciedad. Se ha mencionado eso en todos los medios por los políticos, por los proponentes, que son Vargas Vidot, Rivera Lacén, Bernabe y su equipo. Se ha mencionado a la saciedad, ese punto. ¿Cómo entonces, si se menciona y se señala a la iglesia como el lugar, cómo tú ves como estratégico positivo hacer una enmienda para sacarla como si tú la estuvieses salvando? Por eso es que la iglesia no es culpable, ahí no se hacen terapias de conversión. Exacto, es que la parte más inofensiva del asunto es sacar la terapia de conversión del proyecto porque eso está ya prohibido. Correcto. O sea, no estamos haciendo nada con eso y eso no se ofrece. Ese no es el tema del proyecto. Y el tema está en la página 14 y 15, que le exhorto a todo el mundo que lo lea completo y presta atención a la página 14 y 15 del proyecto, donde dice que los padres no pueden buscar ayuda para llevar a su hijo a un consejo o a una llamada terapia si es con el fin de que no sea afirmarlo en lo que él dice que siente, porque eso constituiría maltrato. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, no es la iglesia. ¿Sabes qué pasa? Tengo que pensar que el grupo que sea, que se sentó a pensar concienzudamente y extensa y profundamente en este asunto,
está apostando a que los cristianos el IQ no nos da para comprender este asunto. O sea, no nos da. No nos da, o es una inteligencia, nosotros todos juntos, la de ellos es mucho mayor todavía. Mucho mayor. Y ponle esta enmienda que con eso van a estar caramba, mira, ya estamos fuera de peligro. O no pensaron que la iglesia se iba a levantar con la fuerza que se está levantando, a hacer frente y decir no. Yo creo que es eso. Sí, para mí que no contaban con que la iglesia iba a hacer el frente que está haciendo. Yo creo que es eso. Sí. Están sorprendidos y más con dos personas allá adentro que están diciendo, sabemos lo que estamos diciendo, estamos más que seguras, lo hemos comprobado. Y o sea, a veces nos tratan como... Sí, siempre subestiman. Subestiman. No tenemos problema que el del mundo nos subestime. Ajá. El problema es que el cristiano del propio equipo nos subestime. Ajá. Duele un poquito más, pero bueno, ahí está la cosa. Claro. ¿No? Estamos hablando de Bebe y de Sí, claro, que tenemos allá adentro, en representación, pero hay un pueblo detrás de ellas que está en apoyo. Yo espero, vamos a ver si conseguimos una reacción de René Pereira. Sí. Yo creo que yo te pasé el número telefónico, debes tenerlo al lado de allá, porque René Pereira fue uno de los deponentes en estas vistas. De hecho, yo creo que rompe el hielo casi el miércoles. Claro. Fue uno de los deponentes que representa precisamente la figura de un pastor, porque él fue en calidad de pastor a hacer su deposición allí. Estuvo en su equipo el juez Jorge Lucas Escribano, ¿verdad? Como, vamos a decir, como un asesor de la parte legal, si surgía ese tipo de ángulos. Y realmente, pues, se fue bastante hostil con René allí. Inclusive al pastor Jorge Lucas Escribano casi no lo dejaron hablar. Muy distinto al tiempo que se le daba a los que estaban a favor del proyecto, que era tiempo infinito, claro, prácticamente. ¿Lo tenemos en línea? Sí, adelante, buen día. ¿Cómo está? Saludos, Dios me los bendiga. Saludos, Juan Carlos, y a todos los que están allí. Un abrazo, Dios me los bendiga. Igual. René, estuviste en las vistas, hiciste una deposición allí, viste el ambiente, recibiste X trato, tú nos describes cómo te sentiste allí. Tus primeras palabras, tu primera reacción hoy lunes de todo esto y de lo que el Nuevo Día publica el sábado, de que hay una enmienda o un proyecto sustitutivo sonando por ahí. Sí, pues mira, yo estuve deponiendo el pasado miércoles junto con el pastor juez Jorge Lucas Escribano, y pues di mi deposición, luego vinieron las preguntas, ¿verdad?, de los senadores, y pues en un momento dado la situación se pone un poco álgida, se pone un poco, ¿verdad?, tensa, porque pues Vargas Vidot específicamente pues comienza a cuestionar, ¿verdad?, lo que yo estoy planteando, y es que si vamos a la página 7, ¿verdad?, del proyecto, que de hecho lo tengo aquí conmigo, en la página 7, línea 7, cuando vemos la definición de terapia de conversión, vemos que en esa definición te dice que es aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado, certificado para proveer servicios de salud mental que busque cambiar la orientación sexual, la identidad de género, etcétera. La segunda línea dice, incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar comportamientos, ¿verdad?, en una persona. Yo le planteo que aquí la iglesia está incluida en esta definición, porque la iglesia es una entidad, no solamente las iglesias, los colegios cristianos también están incluidos aquí, porque son instituciones, son entidades. Y si vamos a la segunda línea, cualquier esfuerzo, pues puede ser cualquier esfuerzo. El esfuerzo de unos padres que quieran llevar a un hijo o una hija a una que tenga algún tipo de confusión con su identidad sexual, a hablar con su pastor, con su ministro de la juventud, una oración, una instrucción bíblica con respecto a ciertos puntos que le quiera dar un líder creyente a esa persona. Eso implica cualquier esfuerzo. Pues eso me lo refutó y me lo negó Vargas Vidot, ¿verdad? Y dijo que no, y para atrás y para adelante. Pues finalmente, ¿verdad? Con lo que está sucediendo, me han dado la razón, porque no cabe duda entonces que al decir que quieren dejar fuera a la iglesia,
cambiando estas definiciones, pues entonces pues están reconociendo, ¿verdad?, que en efecto las iglesias estaban incluidas. Y oye, y se cae de la mata, Juan Carlos, porque es que todos los testimonios que se estuvieron dando de personas que alegaron ser víctimas de alguna forma de terapia de conversión, lo citan que ocurrió en un culto, en una reunión de oración, en una reunión de consejería pastoral, etcétera, etcétera. Así que desde el saque, desde el principio, siempre la iglesia cristiana ha sido el objetivo, ha sido el blanco de este proyecto. Entonces, luego de todo esto, pues ahora yo me entero, con tristeza en mi corazón, de que a espaldas de los que hemos estado dando el frente, de los que hemos estado dando la lucha y la batalla, como el pastor Milton Picón, este servidor y otras personas más, como Claribel, ¿verdad?, Tamoa y otras personas, la doctora Angie González, pues aparentemente se ha estado negociando lo que se conoce como un proyecto sustitutivo. Yo no he visto ese proyecto sustitutivo, pero, o sea, yo llevo muchos años ya en estas luchas y no es la primera vez que nos pasa esto. No es la primera vez que mientras se está dando una lucha y una batalla para tumbar unas cosas, oye, porque la iglesia no son los pastores y los templos. O sea, los padres que se ven afectados con este proyecto son parte de la iglesia. Los terapeutas cristianos aquí que se verían afectados son parte de la iglesia también. Y entonces ver que aparentemente por allá se han ido a negociar algún tipo de proyecto sustitutivo para apaciguar las, ¿verdad?, porque yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, con lo que se planteó, lo que ustedes han dicho. A ver, aquí ellos no esperaban una reacción tan fuerte, tan contundente de la iglesia aquí en todo este proceso. Así que ya nos pasó con otros proyectos anteriormente, y lo que esto hace es que nos ha dividido y nos ha restado fuerza para hacer lo que tenemos que hacer con este tipo de proyectos. A ver, yo creo que esto está a punto, este proyecto ahora mismo esto está a punto de que se cuelgue, aunque logre un informe negativo. La reacción ha sido tal, las llamadas, todo lo que se ha estado haciendo ha surtido tal efecto que este proyecto es cuestión de que de verdad, yo no le veo mucho futuro, pero están buscando entonces lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Yo honestamente, ¿verdad?, no puedo decir a ciencia cierta quiénes son los que están en este asunto, pero ya ha pasado antes. Te lo digo porque yo fui presidente de Puerto Rico por la Familia, ya no, ¿verdad?, ya no ocupo esa posición, y en otras ocasiones yo vi cómo los políticos mismos son los que se acercan, mire, pastor, mire, hermano, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer aquí, verdad?, porque tenemos que aprobar algo, ¿verdad?, hay que darle algo a esta gente, de qué manera podemos buscar como un happy medium, ¿ves? Empiezan como con ese tipo de negociación, y lamentablemente hay personas que sin consultar, pues yo creo que lo correcto sería llamar a los que han estado dando el frente en la lucha. Mira, vamos a ver ese proyecto sustitutivo. A mí me gustaría ver en qué consiste. Correcto, así es. No lo hemos visto, no creo que lo podamos ver completo de antemano. Aparte que un proyecto sustitutivo que tenga algunas cosas, René, como tú muy bien sabes, no es ninguna garantía, porque un proyecto sustitutivo que sea aceptable para el liderato cristiano, los que son militantes como todos nosotros, no va a estar de acuerdo Vargas Vidot ni su grupo, o sea, va a ser inaceptable para ellos. De ahí es que viene la premisa, que yo la he escuchado y a mí me la han mencionado. Juan Carlos, no puedes pretender que sea todo o nada. Y yo siempre digo, depende de con lo que tú quieras decir con eso. Porque si lo que yo voy a ceder realmente destruye los intereses de la iglesia y de los padres y de los profesionales cristianos, y me dan un 10%, pero cedí un 90%, ese 10% no es una victoria, sí, ese 10% es la peor derrota. Si es fundamental, no se puede negociar. Si es fundamental, no se puede negociar. Claro. Y obviamente estamos de acuerdo. Yo creo que todos los que nos hemos expresado, el doctor César Vázquez, este servidor y otros,
hemos sido claros de que si la definición de terapia de conversión es tortura, maltrato, abuso, electroshock, cualquier forma de humillación contra un individuo, oye, yo creo que ningún creyente, nadie puede estar a favor de someter a una persona a eso. Oye, pero es que esa no es la definición que está aquí. La definición que está aquí es tan amplia y tan ambigua. Cualquier esfuerzo es cualquier esfuerzo. O sea, un colegio cristiano que tiene base de fe y que llame a los estudiantes a darle algún tipo de tallera, ¿verdad? En una clase de sexualidad donde se hable de la sexualidad y desde el punto de vista bíblico cristiano, ya está haciendo un esfuerzo, estaría sujeto a ser penalizado por esto. Así que en eso estamos claros, pero hay cosas, y estoy totalmente de acuerdo, que no se pueden negociar. Hay cosas que no se pueden negociar y en el pasado nos ha sucedido eso. Y por no es mantener la presión y por diluirnos con este tipo de cosas, desafortunadamente se han perdido oportunidades de frenar muchas cosas que se pudieron haber logrado si hubiéramos estado todos en como dice la palabra, ¿verdad? En una misma mente, en un mismo sentir. Y yo espero, yo hago un llamado al liderato cristiano en Puerto Rico a que tengamos cuidado, porque los políticos son bien astutos, son bien sagaces y vienen con este jueguito, ¿verdad? De que no, entonces vienen con promesas, si tú me, ¿verdad? Cédeme en esto, que yo te voy a ayudar en aquello otro, y después dejan colgando a uno, ¿sabes? Esas cosas ya han sucedido anteriormente y no las podemos permitir. El grupo el grupo que se sentó a pensar profundamente que esto era la solución para este proyecto, ¿son ingenuos o cómo pudiéramos entenderlo? Bueno, es bien difícil uno, ¿verdad? Difícil, no, yo creo que es imposible uno saber las intenciones del corazón de otras personas, pero ha sucedido antes y pueden haber muchas cosas aquí. ¿Sabes? No es un secreto que hay líderes religiosos que tienen unos contactos sumamente estrechos con figuras políticas, que los han utilizado en ocasiones, como yo digo, para mitigar daños, para frenar cosas, para apaciguar las aguas. Y tenemos que, es triste, pero hay figuras religiosas que se han prestado para eso, ¿verdad? Correcto. Y eso pues es desafortunado. Y yo lo he dicho muchas veces, hay figuras religiosas aquí en Puerto Rico que tienen unos vínculos sumamente estrechos con partidos aquí, ¿verdad? Mayoritarios, y que el político agarra el teléfono y le dice, ¿cómo tú me puedes ayudar en esto, verdad? Porque pues, tú sabes, entonces todo eso se da a espaldas, todo eso se da por allá, y entonces ahí es que viene ¿verdad? Entonces ese líder religioso va y llama a aquel, llama al otro, llama a aquel, mira, vamos, entonces va formando, ¿verdad? Su grupito. Ya yo tengo entendido que hubo hasta reunión con Pierluisi, y en la reunión que hubo con el gobernador Pedro Pierluisi se discutió alternativas a este proyecto. Sí, es así. Es de conocimiento público, de hecho, se han publicado fotos y se han publicado cosas que dan fe de eso. O sea, esa parte ya es de conocimiento público. Obviamente las interioridades de lo que se habla pues no se da a la luz pública. Exacto. Pero tienes toda la razón. Me parece que es un error garrafal el excluir a la iglesia en una enmienda. Un error para la imagen de la iglesia en Puerto Rico, es un daño para mí irreparable de sacar a la iglesia y presentarlo y venderlo como la fórmula salvadora. No sé si es que el IQ mío se redujo o las neuronas ya no están presentes, pero me parece que es el peor error que se puede cometer en este momento histórico que estamos viviendo, hacer una enmienda para excluir el lugar o el ente, la iglesia, donde no se practican terapias de conversión, porque este proyecto ni siquiera logró mencionar ni un pastor ni una iglesia donde se practican. Simplemente la iglesia en términos generales, pero chicos, si te hizo tanto daño, menciona cuál fue el líder que estuvo contigo, menciona en qué iglesia fue. Eso nunca salió. Así es. René, gracias por estar disponible para nosotros acá.
seguro, Juan Carlos, sabe que siempre estamos disponibles. Dios me los bendiga a todos allá en el estudio y nada, hablamos más adelante. Seguro que sí. Bendiciones. Hay unas expresiones de Vargas Vidot breve, donde Vargas Vidot resume de qué trata este proyecto. Yo las quiero reproducir para los oyentes de 97.7 Nueva Vida. ¿De qué se trata el proyecto 184? No sé si fue un ups de él en una de las interacciones que tuvo, pero escuchen clarito a Vargas Vidot decir de qué se trata el 184. Lo que está prohibido es sencillamente que la terapia o la llamada terapia esté dirigida a cambiar la orientación sexual. Ahí está. Breve, duró 7 segundos. Sí. Clarito, ¿no? Ahí Está clarito. Cualquier cosa que vaya en ayudar a una persona a cambiar su orientación sexual es lo que está prohibido en el proyecto. Por eso hay que prohibirle a los profesionales que ayudan a los jóvenes, adolescentes y a los adultos que quieren no tener esos sentires a riesgo de perder la licencia, porque la única alternativa es afirmarlos. Claro. Imagínate tú, ¿a qué se dedica la iglesia si no es a convertir gente? Todo el tiempo. De cantidad de cosas, no tan solo de orientación sexual, de todo. De todo. A la transformación como tal, Claro. la transformación que tanto necesitamos. Y que puede salvar vidas, porque muchos de ellos se han quitado la vida, Así precisamente por eso, por... ¿Y qué papá es irresponsable? Tú le quitas el derecho de buscarle ayuda a su hijo. No hay forma. No hay forma. Y el hecho de que le busques ayuda, consejo, asesoría profesional, eso no lo pone como un papá maltratante. Qué interesante, esto se pone ahora más interesante, porque Se pone más interesante. Si el grupo que propone esto, que no tenemos idea de quiénes son, porque yo digo, al menos yo no tengo idea de quiénes son, pues insiste en este asunto. No sé cómo quedará esa enmienda, cómo quedará un sustitutivo, no sabemos todavía, pero nuestra primera reacción a la plana del Nuevo Día, ese ha sido el punto de partida de este segmento. La primera plana del Nuevo Día del sábado decía que las iglesias en Puerto Rico iban a ser eximidas en la enmienda del 184. Si eso es así, y es lo único que enmienda y deja a los profesionales guindando y deja a los padres pillados, esa enmienda no sirve y ese sustitutivo no sirve, punto. Y sería un error garrafal para la iglesia en Puerto Rico ser eximida de algo que no participa. De lo que no participa y que ya está prohibido. Que ya está prohibido, porque sería aceptar implícitamente Sobre todo. de que en efecto lo practican. Señoras y señores, ahí está. Qué fuerte, qué fuerte. Clarito. ¿Cómo ustedes creen que esto termine, muchachos? Honestamente hablando. Yo pienso que si se sigue con la estrategia, fíjate que aquí estamos jugando para el reino. Esto no son estrategias políticas para que este partido gane y este pierda, para que estos políticos ganen y este otro pierda. Son cosas que son innegociables, independientemente de los partidos políticos. A mí me parece que por lo menos está bien, la cuesta se ha empinado mucho para el grupo que promueve el 184. Escuchar a Carlos Díaz Olivo como lo escuchamos, que no tiene que ver nada con la iglesia y que todo el mundo lo conoce y sabe dónde él está parado, decir que el proyecto 184 es peligroso para la democracia, son palabras mayores. Y yo creo que cada político y cada legislador debe escuchar las palabras que pronunció el licenciado Carlos Díaz Olivo. Se podría convertir hasta casi en el héroe cuando tú comparas otros que quieren establecer enmiendas y proyectos para salvarle, yo no sé a quién, el 184. Es increíble. Que están dispuestos a ceder cosas vitales para salvarle la vida, yo no sé a quién. Pero no es a la iglesia, no es a los padres y no es a los profesionales cristianos. Escuche qué es lo que dice Carlos Díaz Olivo de lo que hay detrás de... Y ese es el punto ese es el tema. Y el que no lo escuchó y lo quiera escuchar, está en el segmento que hicimos con Angie González este pasado viernes a las 7 de la mañana. Busque el segmento del viernes con la doctora Angie González. Reprodujimos las palabras de Carlos Díaz Olivo. Escucha lo que Carlos Díaz Olivo dice para que vean que el 184 es mucho más peligroso, mucho más de lo que aún han planteado los propios líderes con conocimiento de las leyes y lo legal han querido plantear. Eso fue el segmento porque acá en WhatsApp mucha gente está preguntando, ¿el de Angie es a las 7:30 o a las 7? A las 7. A las 7. Fue el para que viernes a vaya las 7. directamente al horario de las 7. Viernes a las 7. Bueno, vamos por más en breve. Moraima Oyola en Ruta Nueva Vida 97.7.